Bunny Blastizape. Pero bueno, gentecita, amante de Juan Carlos. Y en este momento, de los documentales que no existen, vamos a ver el último de la saga. Y de paso, he de comentar que gracias a los videos de nuestro querido amigo el Camilox, o bueno, aquí en este caso nuestro pancito, el Hola Soy Cam, se volvió la discusión de estos tres documentales y me parecen increíbles. Mucha gente me preguntó mi opinión, así que la doy acá. Y voy a decir, mi favorito, bueno, yo no conozco este, pero mi favorito es el de los dragones porque no se siente como un documental. Es como un documental, película, found footage, todo al mismo tiempo. Y es delicioso. Así que veamos qué tal el último. El documental que nos traumó. La leyenda del Ebu Gogo. De pequeño, pero que hoy en día sabemos de sobra que todo lo dicho en estos era completa ficción. Pero el que veremos hoy, estrenado en el 2015, es un caso más particular, ya que a diferencia de lo que suelen ser ese tipo de metrajes, este se acercaría mucho más al suspenso, e incluso por momentos pareciendo más una película de terror. Porque no solo se nos muestra una investigación bastante curiosa sobre una supuesta nueva especie desconocida, sino que además estas criaturas estarían con una supuesta nueva especie. ¿Ese es Shia LaBeouf? ¿El de Transformers? Bro, se parece un chingo. Bro, se parece un chingo. No soy yo, ¿verdad? Especie desconocida. Bro, es igual a Shia LaBeouf. Mira, mientras va el video lo voy a buscar, me sino que además estas criaturas estarían completamente ligadas a un muy extraño caso, donde 3 personas se adentraron en las profundas e inexploradas selvas de Indonesia, y solo uno de ellos lograría salir. Pero la cosa es que este caso tendrá un montón de puntos y sucesos extraños. Por lo que en esta historia tendremos que acompañar a un antropólogo curioso que quiere descubrir todos los secretos y la verdad tras este caso tan misterioso. Investigación, descubrimientos alucinantes, sustos y un desenlace bastante más triste y conmovedor para lo que es un documental falso. De paso, creo que les voy a tirar este comentario porque no sé si lo van a discutir en el video porque, claro, la leyenda del Ebu Gogo no es como se llama este documental, película, cosa. ¿Saben cómo se llama, chat? Verga. Y no parece ser Shia LaBeouf, simplemente se parece muchísimo. ¿Quieren saber cómo se llama esta chingadera, weón? Esta película se llama El caníbal de la selva. Damn. Damn, mira, vine buscando a ver si estaba el güey de Transformers y encontré oro, Damn. Todo esto y más lo veremos hoy, porque hola, soy Cam, y hoy nos adentraremos en las junglas inexploradas por el hombre, para descubrir la verdad. En la tele de semanas en salir del propio miedo que me dejó esa documental. Quedé ilusionado y aún así lo seguía viendo, incluso lo había grabado tantas veces pero lo perdí, y nunca más lo volví a encontrar. Pues aquí está. Me pregunto si lo venderán como DVD, sería épico tenerlos ahí como en... Como en colección, ¿no? Pero viejo igual, durísimo. El Ebu Gogo. Esta historia inicia con un narrador dándonos más contexto sobre este extraño caso, pues este será el eje central de todo lo que veremos. Año 1977. 3 personas se adentrarían a las profundas selvas de la isla de Flores, en Indonesia. 2 de ellos ornitólogos estadounidenses, o sea especialistas en el campo de las aves, y uno de ellos un guía local, el cual los acompaña para ayudarlos con su pequeña expedición. La razón original del por qué se encontraban allí era por observar y analizar diferentes comportamientos de las aves del lugar, pero aún más específicamente lograr evidencias de una pequeña ave que se creía extinta hace muchos años, y que según aquel guía había avistado no hace mucho. Pero como dije antes, tras estar varios días en aquel remoto lugar, únicamente lograría salir uno de ellos, el Dr. Tim Darrow. Este inicialmente sería visto por nativos en una aldea, quienes lo encontrarían bastante mal tanto física como mentalmente.
Poco después, las Dios. autoridades de Indonesia investigarían el lugar, encontrando todo tipo de cosas, como elementos de la expedición tirados en diferentes zonas Ay, de me donde bugueé. estuvieron, Hola, y hola. al Ahí guía, a quien llamaban de apodo Reggie, completamente irreconocible. Oh. Pero el tercer hombre, otro ornitólogo y colega de Tim, el Dr. Gary Ward, nunca pudo ser encontrado, ni un solo rastro de él. Tim, tras ser interrogado múltiples veces, repetiría siempre una misma historia, de cómo ellos tres a lo largo de su estadía serían perseguidos y finalmente atacados por unas criaturas aterradoras, los Ebu Gogo, seres mitológicos de aquella región, con rasgos humanoides y peludos, además de tener una estatura bastante baja, colmillos y una gran fuerza física y agilidad, capaces de caminar en dos patas y moverse a alta velocidad por los árboles. Un equivalente a las típicas leyendas sobre criaturas que se llevan a los niños que se portan mal, como el coco y demás, por lo que juntando el estado en el que se encontraba Tim y todas las evidencias de por medio, finalmente la justicia de Indonesia tacharían a Tim de estar loco, y lo culparían a él de acabar con sus dos compañeros, además de, aparentemente, habérselos comido, siendo encerrado en una de las peores cárceles del país, para estar allí por el resto de su vida. Sí, iniciamos potente, ¿no? Junto a esto y durante el resto del documental se nos muestran fragmentos de entrevistas con... Carajo. Carajo, Cam. Cam, no sé si estás aquí. A veces te apareces cuando vemos tus videos. Te lo pedí amablemente y ahora lo haré con violencia. ¡No arreglaste el PNG! ¡No! Miren, se le ve la ñata. Potente, ¿no? Junto a... Cuando se lo pedimos, no lo hizo. Yo digo que lo destruyamos. Meme. Ese meme chat, no se pasen de verga. Debimos ver este primero. No, al chile. Dejámoslo mejor para el final. Qué bueno que me hicieron quedarme para el directo. Esto y durante el resto del documental se nos muestran fragmentos de entrevistas con diferentes personas que estuvieron relacionadas a este caso. Policías, investigadores, el abogado Vamos que defendió a cerrando Tim el en su bios. momento e incluso su propia hermana. Bunny, Y por claro, curiosidad, también ¿harás diferentes un monólogo al científicos y final del expertos. vídeo? Porque creo que quedaría bien para terminar el vídeo. Si se me ocurre algo, sí. Para explicar algunas cosas que veremos más adelante. Después conocemos al segundo protagonista de este filme, el Dr. Richard, un antropólogo el cual se fascinó bastante con todo lo relacionado a este caso, y decidió intentar reabrirlo y descubrir lo que realmente pasó tras varios años de haberse cerrado. ¿Pero por qué? La cosa es que no hace mucho, él junto a otros científicos y paleontólogos descubrieron en la misma región, o sea la isla de Flores, huesos de una nueva especie prehistórica, similar al humano, el Homo floresiensis, o también llamado como Hobbit, por su muy baja estatura, llegando nomás al metro de altura. Esto no solo cambiaría muchas cosas relacionadas al entendimiento que teníamos sobre nuestros antepasados, sino que además habría esa pequeñísima probabilidad de que aquel relato de hace años de Tim sobre los hombrecillos que los Pasamos de atacaron criaturas mitológicas fuese famosas real. como las Pues no sirenas solo y los dragones, a una criatura mitológica poco conocida que sería el Ebu Gogo. Esto sí es cine de leyendas. Me encantaría más películas así, tipo... Es que, ¿qué es lo que pasa? Me encantaría que las películas de found footage, porque hay muchas de estas, ¿no? Conozco muchas de estas. Se trataran de tomar en serio como documentales. Creo que eso es lo que a mí me gusta. Porque la de dragones en sí es una extraña combinación entre documental y película. Me encanta. Me encanta, porque no sé qué llamarlo. No es un documental, es demasiado cinematográfico, exagerado, falso para ser un documental. Pero es demasiado informativo y tiene mucha buena evolución especulativa para ser solo una película. Es demasiado informativo, el pacing está raro. No sé cómo llamarlo, es muy curioso y me encanta. Técnicamente tampoco da para found footage porque hay muchos planos que directamente no son solamente de la cámara. No sé, es varias cosas. Y me encanta. Encajaban bastante con la descripción que él dio en su momento, sino que además, como ya dije, estos fósiles serían encontrados en la misma isla donde aquello ocurrió. Y en esta parte es donde el documental se basa en ciertos descubrimientos y hallazgos reales, para basar la narrativa de esta historia, ya que todo esto sobre el hombre de Flores es de verdad. Pero De hecho, también es verdad, aquí sí. es donde todo se empieza a poner lúgubre, ya que algunos investigadores y Imagina residentes películas de de este Indonesia estilo no cazando veían este leyendas urbanas descubrimiento o con tanta tradicionales fascinación o latinoamericanas. emoción, sino con cautela e incluso miedo.
pues lo empezaron a asociar con las leyendas de los Zebu Gogo. Y además, junto a estos huesos se encontraron ciertas herramientas de piedra, las cuales se creían que estos hobbits usaban. Pero ¿qué tiene de especial esto último? Que en el caso de Tim, que ocurrió muchos años antes de todo este descubrimiento, se encontrarían una de estas herramientas de piedra, las cuales en su momento se creyó que era algo que él utilizó para atacar a sus compañeros, pero que tras este gran descubrimiento cambiaba bastante las cosas. Es por todo esto que el Dr. Richard decide emprender una travesía para descubrir lo que realmente pasó allí hace tantos años. El primer paso sería visitar a Tim a la cárcel, pues en ese momento ya llevaba varios años allí. Inicialmente lo entrevista y le pregunta todo tipo de cosas sobre su experiencia y qué pasó en la selva, para que él le ayude a intentar rearmar todo este complejo rompecabezas. Ella se nota bastante mayor, cansado y hasta cierto punto triste. Además de estas partes donde se nos muestra que él aún allí, después de tantos años de estar encerrado, sigue amando a las aves, cuidando de ellas siempre que puede. Pues según nos cuenta su propia hermana, él siempre fue un dulce y amable hombre, apasionado de investigar y proteger a las aves, y que era imposible pensar que alguien como él hiciera algo tan horrible. Regresando con la entrevista, Tim le daría diferentes indicaciones de los lugares a donde ellos fueron en su momento, para que Richard y su equipo pudieran recrear sus pasos y con suerte encontrar algo de utilidad. Además de estos momentos fue el programa de Discovery Channel o Animal Planet donde Richard mira la cámara y nos cuenta datos o cosas sobre sus hallazgos. Ahora, tras tener más información del propio Tim y sus indicaciones, Richard logra obtener una financiación para un documental, o sea, esto que estamos viendo ahora mismo, y así emprender la expedición a Flores, pero esta vez con 7... Claro, en la película del documental estamos viendo cómo se están consiguiendo el presupuesto para hacer la película y documental. No jodas. Ahora mismo, y así emprender la expedición a Flores, pero esta vez con 7 hombres, para, ya saben, más seguridad. Pues su forma de pensar es que 100 años relativamente recientes se han encontrado especies nuevas o que se creían extintas bastante grandes en zonas remotas. Quizás algo parecido ocurría con los hobbits. Ahora vamos al pasado, durante la primera expedición de Tim, pues los 3 hombres se encontraron con algo extraño, una marca tallada en un árbol. Al principio tienen miedo de que quizás se traten de cazadores o alguna tribu agresiva, pero notan algo. Estaba tallada en una parte bastante baja del árbol, casi al nivel del suelo. Además de que el guía no tenía ni idea de qué era eso, nunca había visto una marca así. En su momento la policía no pudo encontrar dichas marcas, y aunque Richard y sus hombres estaban teniendo problemas para encontrar varios puntos de referencia, ya que pues habían pasado bastantes años desde ese entonces, finalmente lograrían dar con aquella marca. Primera cosa de los relatos de Tim que se confirma que es real. Además, otra cosa que Tim le comentó a Richard es que en la primera expedición ellos dejaban unas redes especiales para las aves, pero que después de recorrer la selva un rato y regresar, aquellas redes estaban cortadas, y al igual que la marca, eran las que estaban en la parte baja. Pero aquí es donde el hombre nos cuenta el primer contacto que tuvieron con uno de estos seres. Buscando hobbits se perdieron en la comarca y se les acabó el pan de lemba. Ellos jamás habían escuchado algo como eso, y aunque sonaba como un primate grande, se suponía que en la isla de Flores no había ningún animal con estas características, solo primates pequeños que jamás emitirían un sonido tan potente, por lo que muy intrigados los 2 ornitólogos van rápidamente tras el ruido, y lo ven. Una especie de primate ágil saltando por unos lejanos árboles. No se parecía a ningún animal conocido de aquella isla, por lo que los 2 científicos, completamente emocionados, cambian al instante la misión de dicho viaje. Ahora ellos están tras la pista de descubrir y documentar una nueva especie de simio. De paso, disculpen si no estoy comentando mucho en este video. 1, estoy un poco cansada porque el directo ya va bien largo. 2, estoy legítimamente interesada en esta wea. Tipo, es como, joder, no quiero interrumpir, esto está interesante. Así que sí, discúlpenme si no hablo mucho de Zoe, el documental, o Muse, el documental. Los chapanecos son bien enanos, ¿qué lo diría, no? Un oaxaqueño, un yucateco, un veneco. Hallazgo que los llevaría a la gloria y la fama, además de ser el sueño de cualquier persona que trabaja en este ámbito. Y por suerte, Tim fue lo suficientemente rápido para grabarlo con su cámara.
Y además de este primer video, ellos lograron grabar varios de sus aullidos, ya que entre más evidencias tuvieran, mejor. Por lo que los tres hombres crearon un nuevo plan para esto. Primero usaron la grabación de diferentes llamados de aves que ellos tenían, y las ubicarían junto a las redes para aves de antes, pues al parecer estas los atraían. Después se esconderían tras unos matorrales a la distancia, y se sentarían a observar y esperar pacientemente. Y tras muchas horas de estar aguantando el calor y los insectos, finalmente algo llegaría. We saw it, and it saw us. It was looking right at us. Los hombres simplemente estaban maravillados. Definitivamente era una nueva especie, y tras unos momentos ésta se retiraría nuevamente a la selva, pero no sin antes mirarlos una vez más. La cosa aquí es que el guía no estaba tan feliz como los otros dos, porque aquel ser, a pesar de su tamaño, no parecía estar para nada asustado. Y en un animal De hecho, del eso que es no cierto. sabes Eso absolutamente es nada, malo. no es un buen augurio. Es cierto, eso es malísimo. Regresando al güey. presente, el Oh, Dr. Richard logra oh, encontrar shit, algo no lo había increíble: pensado. la grabadora de audio original de la primera expedición. Pues resulta que en su tiempo, tras mostrarse como culpable, muchas de sus pertenencias serían devueltas a la universidad de donde Tim las tomaría prestadas originalmente. Y esta en específico, al ya ser antigua, se almacenaría simplemente en un estante acumulando polvo todo este tiempo, por lo que Richard la reproduce ante nosotros. Get it! Where is it? Qué buen pinche aullido. No se supone que no sean audios stop de It algo. was far away, but I think so. Damn it, you didn't see it at all? That was an ape. Y tras compartirla con diferentes expertos en la materia, Suena como todos Bonnie cuando coinciden en se que enoja. esto sin duda es un primate, Yo no pero sueno además así. que era uno que nunca nadie había escuchado antes, enoja. segunda evidencia confirmada de la historia de Tim. Pero claro, una marca en un árbol y un sonido desconocido no son evidencias lo suficientemente sólidas como para reabrir un caso como este, por lo que prosiguiendo con la actual expedición, el equipo de Richard encontraría algo interesante: uno de los puestos de observación para aves, que el grupo de Tim hace muchos años dejó en su paso. Y tras escalarlo se dan cuenta que alguien o algo ha estado allí arriba recientemente, pues encontraron una pata de un cerdo salvaje o jabalí allí arriba, Y fresca, a varios seguro. metros de altura. Y en este preciso momento es donde el Dr. Richard empieza a entender que realmente hay algo muy extraño ocurriendo allí, e incluso parece empezar a ponerse algo tenso e inquieto. Regresando al pasado, los tres hombres están durmiendo en su campamento. Ah, sí, durmiendo. Algo ¡Venga! inquietos pero emocionados salen con sus cámaras y equipos de grabación para ver si logran captar algo interesante, aunque al parecer más allá de los aullidos no logran ver nada. Pero lo más inquietante ocurre a la Dios. mañana siguiente, ya que con la luz del día logran observar que en su campamento está lleno de huellas que no son de ellos, pues todo este tiempo aquellos seres los estuvieron observando sin que se dieran cuenta, por lo que con esto ahora sí el guía se asusta por completo. Si son realmente similares a los chimpancés, además de ser tantos como escucharon y más. No solo no te tiene miedo, él no es curioso, porque la curiosidad significa que no sabe lo que está viendo. Y él ya sabe, te tiene más investigado a ti que lo que tú a él. Todos esos gritos y miedo que no sabías que era. Oh, es una distracción para un truco. Y el truco ya lo descubriste. Más importante aún, no tienen miedo de ellos, podrían atacarlos en cualquier momento. Por lo que los tres hombres se preparan rápidamente e intentan abandonar el lugar a toda prisa, antes de que algo malo pueda pasar.
Volviendo al presente, se nos cuentan que ciertas leyendas de los Zebu Gogos narran que estos convivían con los habitantes de la isla Flores, pero muchas veces estos les robaban la comida, les atacaban e incluso se llevaban a sus hijos para comérselos. Pero algo extra es que, según se cuentan en los relatos, los habitantes de la isla, hartos de todo esto, irían hasta las cuevas donde los Zebu Gogos vivían y lo quemarían absolutamente todo para vengarse y a su vez deshacerse de ellos. ¿Y qué tiene que ver esto último? Pues que Richard y su grupo van a una de estas cuevas donde supuestamente los seres vivían. Y lo fascinante es que el interior de dicha cueva sí presenta rastros de grandes quemaduras, como si esa leyenda fuera real. Pero también encuentran otra cosa, una mandíbula, y es humana. En ese momento Richard se termina de impactar. Y ahora está aún más tenso que antes, pues él teoriza que quizás encontraron lo único que quedaba del Dr. Gary, o sea, ese segundo hombre del que nunca se encontró ningún rastro en la primera expedición. Esto ha escalado demasiado, por lo que Richard ya quiere irse a toda costa, pero antes de hacerlo deja múltiples cámaras en puntos específicos de la selva, como donde estaba la primera marca o en el observatorio para aves. Y así con suerte, cuando regresen, encontrar alguna evidencia de los Zebu Gogo. Ahora regresamos al pasado. Los tres hombres van lo más rápido que pueden para salir de allí. Todos se encuentran tensos y con miedo, a tal punto que cuando cae la noche ni siquiera quieren prender una fogata o usar una linterna, por miedo de llamar la atención de esas cosas. Pero en cierto momento el guía se queda congelado al ver algo. Y al darse cuenta de lo que él está viendo, finalmente se alegran. Pues frente a ellos se encuentra esa pequeña ave que vinieron a buscar en un principio, el autillo de Flores. Realmente no se había extinguido, por lo que ellos rápidamente... Iba a decir, no se había extinguido. ¿Están cargando una ballesta? ¿Pero por qué se asustó el guía? Wait, ¿cómo? Se equipan y escalan hasta un árbol con un observatorio cercano para poder grabarlo. El miedo se desvaneció por completo por un momento, pero esto sería un grave error, pues Tim nota que allí arriba también hay otra marca, y a este punto ya la asocia con esas cosas. Y antes de que pueda alertarles a sus colegas, el guía, que había subido a otro árbol cercano, cae repentinamente, acabando con él. Los dos hombres se encuentran en pánico, especialmente Gary, pues él fue el responsable de poner los equipos de escalar, por lo que cree que fue completamente su culpa. Pero las cuerdas parecían algo cortadas, por lo que Tim piensa que esas cosas posiblemente cuando estuvieron en su campamento aquella noche tocarían sus pertenencias. Aunque claro, la investigación posterior diría que fue Tim quien cortó dichas cuerdas, a propósito, para luego acabar con su otro compañero. Pero aquí hay un giro de los acontecimientos bastante grande, porque regresando con Richard, tras hacer el análisis de aquella mandíbula encontrada en la cueva, se nos revela que no pertenecía al Dr. Gary como él creía, sino a un trabajador de una empresa maderera de Indonesia, que había desaparecido de manera misteriosa varios años antes de aquella primera expedición. Y además de eso, otros huesos encontrados junto a ese revelaron que eran animales actuales, que habían sido atacados con cortes similares a los de esa herramienta del Homo floresiensis, por lo que algo se encontraba cazando con ese tipo de herramientas desde mucho antes que Tim y sus colegas fueran a investigar aves, y posiblemente lo seguía haciendo hasta ahora. Simplemente cada vez es más evidente de que Tim sí tenía razón. Por lo que por última vez vamos al pasado, para descubrir cómo pasó todo esto. Los dos hombres restantes están agobiados por todo lo sucedido. Aquel guía no solo era un compañero de trabajo, ya se había vuelto un amigo más. Por lo que tras dejarlo bajo unas piedras, siguen caminando completamente devastados. It was a call that snapped us out of it. Uno de estos seres se encuentra frente a ellos, pero antes de que puedan hacer algo, este se va al lugar de donde ellos venían, el guía, por lo que ellos regresan rápido y contemplan el horror. Uno de estos se encuentra sobre el lugar donde dejaron al guía. Al parecer estaba intentando devorarlo,
Gary, completamente enojado, le grita con furia para intentar ahuyentarlo, pero Tim le advierte de algo. Ellos están rodeados. Un grupo completo de estas criaturas les grita y mira de forma amenazante, y ante esto ellos simplemente huyen. Mientras corren, Tim se tropieza y pierde la cámara, donde ha estado tomando registro de todo lo ocurrido. Él intenta buscarla rápidamente, pero por el miedo y su seguridad simplemente la deja. Pero en un momento estos los interceptan. Gary advierte a Tim de que vaya a otro lado, y este le hace caso. Pero después de unos instantes, Tim ya no ve a su compañero. La noche cae, y él está completamente aterrado. ¡Dios! ¡Eso! ¡Eso está cagadísimo! La noche. ¡Oh, Dios santo! Bro, imagínate ser el compa, ser el Gary y escuchar ¡Gary! ¡Ahí está mi compa! Y luego escucha otro ¡Gary! ¿Ah? Luego otro ¡Gary! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Weón! Noche cae, y él está completamente aterrado. No quiere encender ninguna luz que pueda delatar su posición, pero finalmente toma el coraje e enciende brevemente su linterna para poder ubicarse mejor usando su brújula y así saber para dónde ir. Por lo que tras hacerlo, simplemente caminó, caminó y caminó. Incluso cuando amaneció, este siguió caminando, hasta que encontró un punto de referencia que había dejado antes, e incluso una de las aves que observaban, además de toparse con un río. Ya sabía dónde estaba, por lo que este, aliviado, va rápidamente para hidratarse. Está exhausto, pero en aquel momento siente una mirada, y detrás de él, un ebugogo lo observa. Este, ya completamente harto de todo, toma una piedra del río, con intención de luchar para su supervivencia, pero la criatura simplemente se retira. Tras esto, Tim cuenta que no recuerda mucho más de lo que sucedió, ya que solo seguiría caminando hasta salir de allí. Pero esperen, esto aún no termina. Pues regresando al presente, Richard logra contactarse con un ex policía que trabajó en el caso, el cual tenía una copia especial del VHS del reportaje. Y allí, en esa cinta, Richard logra ver algo que no puede creer. Entre las pertenencias confiscadas de Tim estaba la cámara, aquel objeto que se creía perdido en lo profundo de la selva desde hace muchos años, y la única posibilidad de demostrar que esas criaturas eran reales. ¿Pero dónde estará ahora? Pues ni la policía ni la universidad la tienen, por lo que solo queda una chance, que se le haya mandado a la familia de Tim. Pero la cosa es que desde hace mucho tiempo nadie sabe del paradero de ellos, y a saber si todavía la conservan o si para empezar en algún momento les llegó. Por lo que mientras la policía investiga sobre el paradero de la familia, Richard y su equipo regresan por última vez a la isla de Flores, para revisar si alguna de sus cámaras captaría algo. Inicialmente las primeras de estas no registraron nada, pero una de ellas, que estaba colgada en lo alto de un árbol, está caída. Y eso que estaba bastante atornillada, por lo que al revisar la grabación notan que efectivamente algo la tiró a la fuerza, pero por desgracia no logra apreciarse quién o qué fue. Y por si fuera poco, cuando cae la noche, el equipo de Richard pasa por lo mismo que sufrió Tim y sus compañeros en el pasado. Los gritos. Ya a este punto, él y sus hombres están asustados de que les pase lo mismo que ocurrió en el pasado, por lo que se retiran sin tener ninguna evidencia completamente sólida. Pero ocurre algo. Finalmente logran encontrar a la hermana de Tim, pues sus padres ya no se encontraban. Y ella nos cuenta que sí, efectivamente en el pasado recibió una caja con pertenencias de su hermano y que por suerte ella las conservó, ya que originalmente su padre, al estar decepcionado, tiró esa caja a la basura y ella a escondidas la recuperaría para recordar a su preciado hermano. Bro, váyanse a la mierda. Esta mierda está muy god, bro, muy god, joder. Pues era lo único que le quedaba de él. Por lo que de puro milagro allí está.
La cámara cinta? con los rollos de película y funcional. Y se nos muestra todo lo grabado en esta. Tenía la lente. Todo. Absolutamente todo. Wait. Desde el primer ¿Ganamos? avistamiento a lo lejos en los árboles hasta esa última persecución aterradora. Todo siempre fue real. Richard nos cuenta que tras esta ¿Ganamos? arrolladora evidencia, la comunidad científica debate sobre qué son estas criaturas. ¿Alguna especie única y desconocida de orangutanes? ¿U otro simio? ¿O quizás auténticos homos floresiensis con vida? El hecho es que Tim siempre fue inocente. Pero no todos son Ahora buenas entienden noticias. por qué me cage tanto de miedo y All the cómo me times emocionaba I al spoke respecto. with Sí, Tim, he never once asked me if I believed him. And I very much regret that I never told him that I do. Pues resulta que 9 meses antes de que se encontrara toda esta evidencia, Tim abandonaría este mundo, No. estando encerrado en aquella prisión. No. Él siempre luchó por su historia. Él sabía que decía la verdad, pero nadie nunca le creyó, No ni la ganamos. justicia, ni su abogado, ni su propia familia. No Él siempre ganamos. fue un buen hombre, amante de los animales, en especial las aves, cuidándolas incluso estando encerrado allí. Y simplemente todos lo trataron de loco. Ahora su hermana, que fue posiblemente la única que nunca perdió la esperanza en él, Mierda. junto al Dr. Richard, puede recordarlo con cariño. Gracias a dichas grabaciones de audio encontradas, Richard descubriría que además de los sonidos del Ebugogo, estos hombres alcanzaron a captar llamados del autillo O de sea flores, que tenían la aquella cámara, ave que y fueron no a se les buscar ocurrió en primer tomarla a lugar. las autoridades. Apas más pendejos. Su hijo años en prisión solo porque a un par de idiotas se les ocurrió tirar a la basura la única opción que podría haberlo dejado libre. Por la cresta. A ver, en teoría la familia al recibir las cosas no sabían que estaba la cámara. Porque el papá recibió, ya, estas son las cosas de tu hijo, y es como, ya, la mierda. Don. Tipo, porque, a ver, para empezar, el papá tampoco tiene por qué saber que le van a mandar una cámara con evidencia. Eso es muy, muy, muy tarado de pensar, ¿sabes? Segundo, tampoco la hermana, porque la hermana solo conservó las cosas, no las revisó. Porque, pues, también, pues, en teoría son pura cosa de cuando se murió bien sangrienta, así que... Yo digo que aquí los imbéciles son los que hicieron la investigación policíaca. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Porque si ves una cámara no vas a pensar, tal vez grabó algo útil. Pedazo de estúpido. Tipo... ¡ah! Por lo que en su memoria, el Dr. Richard publicaría estos descubrimientos, dándoles completamente los honores y créditos a estos 3 hombres, para que puedan ser recordados por su trabajo que tanto amaban, y no por ese horrible caso. Por lo que tras resolver todo esto, el Dr. Richard nos dirige la palabra por última vez. Tim Darrow may have been the last person to see it, but he won't be the last to go looking. Damn. I'm still looking. Dios, es que ven que les dije que el final era bien triste. Loco, yo quería... No, viejo, a ver, no me gusta más que el de dragones, porque el de dragones es evolución especulativa de la más sabrosa de la historia. Entonces no creo que sea mejor en general, pero está muy bueno. Muy bueno. Mi top es dragones, caníbal, sirenas. Bueno, el de sirenas me sigue pareciendo el peor, viejo. Tipo, el CGI está culero, la historia está muy XD, las explicaciones son bien mafufas y los jumpscares y tratar de hacerlo de terror siento que lo hace mal. Este lo hace muy, muy, muy bien, bro. Muy, muy, muy bien, viejo. Dios. Dios, qué chido. Claro, porque aquí no tiene el aspecto de evolución especulativa, ¿no? Que tenía el de dragones. Pero también, pues, no lo. Entonces hace que el otro me guste más. Pero este está muy bueno también, demasiado bueno. No, necesitamos drama innecesario por el bien de la trama. No sé si decir eso, pero bueno. Es que esto es una película found footage. El otro es una extraña mezcla entre un documental y una película. Y el de sirenas...
recordar mis miedos del pasado, no ponerme a llorar. Simplemente no sé qué decir. Les juro que apenas me lo volví a ver para hacer este video, no recordaba lo emotivo y bien hecho que estaba esta cosa. No, Porque a viejo, pesar me de que gusta te caleta. digan todo el rato, tanto en el inicio como en el final, que todo era ficticio, el final sí que pega. En lo personal siento que las apariciones de los Ebugogo están bastante decentes. Podrían ser mejores, pero Me también parece un buen muchísimo efecto peores. práctico. Y la narrativa formada alrededor Sí, tanto esos del caso documentales original falsos como de antes, su posterior que vuelva el género, investigación se le puede sacar joyitas así. Es que el género existe actualmente. El problema es que está quemadísimo. Porque es que esa es la cosa. Que. O bueno, no los documentales en sí, pero los fan footage, ¿no? Pero es que esa es la cosa. Me gustaría que mezclaran este tipo de documentales, ¿no? Entre varias comillas del mundo. Y ponerle algo de informativo, ¿no? Porque eso de hecho lo hace más real. Por eso creo que el de dragones es mejor. y resolución Se está siente bastante más buena. real. Eso sí, al final como que hay un guionazo entre comillas con eso de la cámara, pero nah. Después de todo lo que Nah, pasa ganó. en esta historia, Ganó. hasta da algo de Si gusto no, que sentiría esa que la dichosa película fue de cámara propósito. sobreviviera de manera tan milagrosa. Y sí, en este casi no hay nada de evolución especulativa como tal, o detalles más específicos sobre los Cebu Gogo, por lo que diría que en cuanto a estos metrajes es el que menos se siente como documental, Exacto, de sí. pues criaturas raras, pero es el que mejor narrativa, historia También y estoy de ambientación tiene acuerdo. en torno a todo lo que pasa. Por lo que coméntenme si a ustedes les tocó ver también esta locura de documental falso y si se acordaban de lo absurdamente triste que es el final. Un saludo a los Damn. miembros del canal, muchas gracias por su apoyo. Por lo que sin nada más que decir, Y así completamos la trilogía documental. Pinche cine. Necesitamos un documental de los mapuches. Mi compa, los mapuches sí existieron. Hay un chingo de documental. Bro, puedo buscar un mapuche de verdad, weón, y traerlo para acá. Aún están vivos hasta el día de hoy, Tipo, bro. Los mapuches son de los indígenas que sobrevivieron a la conquista española, compadre. ¿Pruebas? Cómeme el Ojalá pions, hubiera bro. visto los documentales de los dragones y los Ebugogo. Cómeme los pions. Cómeme los pions. Ojalá hubiera visto los comentarios de Dragón y luego. ¿Como tú no los viste? Puedes verlos, de hecho están en YouTube entero. No en HD, pero se puede trabajar, Cosas. Hagamos una collab con un mapuche. Hola gente, este es mi compadre mapuche. No es un invitado, lo secuestré. Sale narración. A ver, necesito inspiración. Primero que todo, ¡bájate de ahí, gato reculiao! Ok, ¿quieres narración? Vamos por narración. Luego de que las primeras noches escucharas aullidos, gritos, inclusive dentro de tus propias carpas, la gente adentro estaba muy asustada. Para la noche siguiente empieces a escuchar los mismos gritos que antes de tu propia compañía. Pero ahora no son de ellos. Estos gritos vienen de afuera. Algo los está imitando. Para nada se parece, pero son reconocibles. Es casi como una burla. Ya sea si es porque tratan de confundirte o porque se están burlando de ti al hacerlo, porque saben que te asusta, porque saben que te confunde. Estas criaturas saben más de lo que tú puedes llegar a creer. Llenándote de paranoia, silencio empieza a caer en la noche. Algo que debería finalmente traerte tranquilidad, ahora te trae preocupación. Porque cómo pasaste de una noche llena de ruidos y gritos a silencio absoluto. Ni siquiera un ave, un insecto, ningún animal está haciendo ruido ahora. No importa cuánta atención quieras ponerle, no escuchas nada. Y al intentar abrir tu carpa para ver a la oscuridad, no puedes observar nada.
Te quedas en la noche con el miedo, simplemente esperando a que el sol vuelva a brillar una vez más. ¿Lo logras? Abres tu carpa con felicidad solamente para encontrarte con un montón de pequeñas huellas a tu alrededor. Toda tu carpa está cubierta de ellos. Tú no pegaste ojo en toda la noche. Es imposible que se te hayan pasado mientras dormías. Simplemente así de silenciosos son. Y por eso todos los animales estaban callados. Porque eso es lo que pasa cuando hay un depredador rondando. Vas a las carpas de tus compañeros para decirles de la situación, para compartir tu horror con ellos y pedir irte. Pero ves que las carpas están rotas y dentro ya no están tus compañeros. La tuya era la más alejada de este camino de huellas y es la única intacta. En la misma noche silenciosa, no escuchaste los gritos de nadie más. Y ahora solo quedas tú, en medio de la selva, sintiendo que te observan de absolutamente todas direcciones. El miedo te consume y te toca correr. Corres, corres y corres hasta perder el aliento. Sientes que ya estás en un camino que reconoces, que ya escapaste, que ya no hay forma de que te hayan seguido, te escondiste, diste vueltas. Si algo te estuviera siguiendo lo hubieras notado, ya lo perdiste. Y ahí es cuando escuchas ese abismal grito. ¡Ah, huevo! Amo hacer estas cosas, güey.